Aleluyas. Amén, gloria al Señor. Vamos a hablar sobre un tema que es una historia muy hermosa y me gustaría que cojáis vuestras Biblias también y que abráis vuestras Biblias en Números del 22 en adelante. Venimos aquí con un propósito de alabar al Señor y aprender de su palabra y guardarla en el corazón para que cambie nuestras vidas. No venimos solamente para oír, sino también para ponerla en práctica. Debemos ser oidores y hacedores, dice la Biblia de su palabra. Para empezar, vamos a mencionar de lo que voy a hablar hoy. Quiero hablar de este pequeño estudio de la vida de un profeta llamado Balaam. El profeta Balaam, la historia de este hombre me impactó porque su nombre aparece como 60 veces en la Biblia, en el Viejo y en el Nuevo Testamento. La historia de este hombre es muy importante porque las últimas menciones de él están también en el Nuevo Testamento. Y están en el Nuevo Testamento como una advertencia de lo que va a suceder en los tiempos finales. Una advertencia para la iglesia del Señor, para los líderes, para la iglesia del Señor en general. Balaam era un profeta, un hombre de Dios, pero este hombre pasó algo con él. Este hombre se desvió de los caminos del Señor. Y quizás de estos errores, quizás con la ayuda de Dios me gustaría hablar hoy de este hombre, de Balaam. En el Nuevo Testamento los errores de este hombre se llamaban el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. Ahora lo leeremos para entender. Leeremos en el libro de Números, amén. Números 22. Hay 3 capítulos que estudié estos días. 22, Números 22, 23 y 24, que están enseñando sobre este hombre y sobre la historia de este hombre llamado Balaam. Dice, y voy hablando y conforme voy hablando vamos leyendo la palabra. Dice Números 22, versículo 6, que un rey llamado Balac le mandó a llamar y le dijo: quiero que me maldigas a este pueblo. Os voy a contar un poco la historia para que entendáis. El pueblo de Israel llegó cuando salió de Egipto, aparte de lo que las maldades que provocó contra el Señor, el pueblo que era muy incrédulo siempre se levantaba contra Dios y contra Moisés, contra Aarón. Cuando no tenían agua, cuando no tenían comida, se levantaban y decían: maldice a este Dios, ¿por qué nos sacó de ahí para que nos muramos de hambre? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, conforme iba avanzando hacia la tierra prometida, crecía y estaba muy fuerte. Y estaba tan fuerte que donde el pueblo de Israel iba, arrastraba, es decir, rompía todo el mundo. Todo el mundo se enteró de que el pueblo de Israel se escapó de los egipcios y le tenía temor, porque con el pueblo de Israel andaba el Señor. Y llega, como dice la palabra en Números 22, llega a este rey Balac, llega a sus oídos de que el pueblo del Señor
está viniendo hacia su tierra. Y Balac empieza a temblar y dice que era rey de Moab, un territorio antes de entrar en la tierra prometida, y por ahí pasaban y arrastrando todo el gran pueblo de Israel. Dice la Biblia que este hombre, Balac, al escuchar esto, sabía que este pueblo era un pueblo poderoso y conocía su historia, sabía que destrozó el ejército egipcio y empezó a tener miedo. Y dice la Biblia que quiso hacer algo. La Biblia dice que quiso maldecir al pueblo de Israel para después derrotarlo. Y he estudiado sobre este tema porque ¿qué era para ellos maldecir? No sé si os acordáis que la maldición en aquella época para ellos era como un hechizo, como un conjuro que se hacía antes de luchar contra alguien. Es decir, ellos maldecían, no sé si os acordáis de David, que cuando dice la Biblia que Goliat, antes de enfrentarse a David, dice la Biblia que lo maldeció a él y a su Dios. Pero por mucho que lo maldeció, David ganó a Goliat. Y pasa algo, este hombre Balac, sabiendo que el ejército de Israel, que el pueblo de Israel se acerca, va y empieza a decir en el versículo 6, este hombre le mandó regalos a otro profeta que en aquella época existía y era un hombre que el Señor a veces hablaba con él, que se llamaba Balaam. Y dice la palabra que este hombre le mandó presentes, regalos, con unos príncipes, con muchas cosas, y le llevaban este mensaje. Dice así, versículo 6, ven ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Él sabía que el pueblo de Israel era más fuerte que él. Y dice, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Y ahora atención a las palabras de Balac a Balaam. Pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará. Y el que tú maldigas, maldito será. El rey Balac sabía que lo que diga Balaam se va a cumplir para bien o para mal. Porque Balaam era un hombre de Dios. Hay algo importante, que desde el territorio de Balac hasta el territorio de Balaam había como 1000 kilómetros. Y cuando Balac envió sus príncipes, sus ancianos, a este profeta llamado Balaam para que le diga que maldiga a este pueblo, los historiadores dicen que anduvieron 20 días. Es decir, Balac mandó su gente para que hable con Balaam. Durante 20 días anduvieron para que le digan a Balaam, oye, mira, necesito de ti. Quiero que maldigas este pueblo que está viniendo y se conoce como un pueblo que atemoriza a todo el mundo y destroza a todo el mundo. Y qué locura que Balac le mandó unos príncipes. Versículo 7 dice, partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos. Esto en otra versión de la Biblia dice, partieron con los regalos y llegaron a Balaam. Es decir, este rey, Balac, mandó a su gente con regalos a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Ahora veremos lo que este hombre les respondió, el profeta. El versículo 8 dice, Balaam le respondió, reposad aquí esta noche, yo os
y responderé según el Señor me hable. Eso consta que este hombre hablaba con Dios. Le iba a contestar y dice la Biblia así: los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9 dice algo terrible, dice: ¿qué pasó? Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó. Oh, qué fuerte. Es decir, Balaam tenía comunión con Dios, él hablaba con Dios, él comunicaba con Dios. Y le preguntó: ¿quién son estos que están contigo? Qué bueno cuando Dios nos pregunta algo. Qué bueno es cuando el Señor nos hace preguntas. Dios nos pregunta a veces cosas para que nosotros, para que Él vea si nosotros somos honestos, sinceros. Y le preguntó el Señor: ¿quién son estos varones? Y Balaam le respondió diciendo, versículo 10, Balac, rey de Moab, ha enviado a por mí. Me dice que hay un pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, así que maldícemelo. Así quizás podré luchar contra él y echarlo. Versículo 12 dice: ¿qué le dice Dios a Balaam? Y hay algo que el Señor le dice a su profeta Balaam. Versículo 12: el Señor le da dos instrucciones a Balaam. Dos instrucciones muy sencillas. Dios es claro cuando habla y Él le dice dos cosas: no vayas y no maldigas. ¿Cómo? Sí, Balaam, no vayas y no maldigas. Porque este pueblo es bendito. Versículo 13 dice la Biblia que el día siguiente Balaam se levantó por la mañana y les dice a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Es como decirle así: yo quisiera ir, pero Dios no me deja. Quizás Balac, al venir esta gente con regalos, a darle regalos, pues quizás se sintió un poco constrangido. Dijo: mira, yo quisiera ir, pero Dios se me presentó y no me deja ir con vosotros. A ver ahora cómo lo interpretan estos príncipes de Moab. Versículo 14 dice: los príncipes de Moab se levantaron y regresaron. ¿A dónde? Regresaron a Balac. Otros 20 días andando hacia Balac. Y le dijeron: Balaam no quiso venir. Estos príncipes que Balac mandó, le dijo una cosa a Balac. Le dijo: Balaam no quiso venir. No le dijo como Balac le dijo a ellos: Balaam no quiso venir porque Dios no le permite ir. Simplemente le dijo: Balaam no quiso venir. Entonces este hombre, al escuchar esto, dice la Biblia en versículos 15: otra vez Balac envió más príncipes y más regalos que la otra vez. Versículo 16 dice: las cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que me dejes de venir a mí. El 17 dice: porque sin duda te honraré. La promesa de un rey, te honraré. Y dice, te honraré de mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Qué fuerte promesa le hace Moab a Balac. Le dice: no, por favor, no me dejes así.
tienes que venir, te voy a honrar. Y a la segunda vez, mira, te mando más regalos, te mando más cosas, pero por favor, vente. Balac, te necesito, maldice este pueblo. Versículo 18. Balaam responde a los siervos de Balac. Atención aquí esto. 22, 18. Aunque Balaam me diese su casa llena de oro y plata, no puedo desobedecer la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o cosa grande. Qué bonito suena lo que este hombre ha dicho. Wow. Cuando escuchamos a alguien hablando así, parece que es una persona muy espiritual. Pero vamos a ver qué hace este Balaam. Versículo 19 dice: os ruego, por tanto, ahora que reposéis, o sea, que no os vayáis, prestar atención a lo que dice Balaam. Os ruego ahora que reposéis esta noche para que yo sepa qué me va a decir el Señor. Opa, pasa algo aquí. ¿Cómo cambia este hombre? ¿Cómo el tiempo, verdad? Podemos entender este pasaje. Dios le había hablado claro y alto, ¿os acordáis? El Señor le dijo dos cosas a Balaam. Le dijo, no vayas, y le dijo, no maldigas. Pero ahora ellos vienen otra vez con más regalos, con más promesas, y le dice, maldice a este pueblo. Y Balaam les dice, bueno, déjame ver qué dice Dios. Como si Dios cambiaría de opinión. Si la primera vez el Señor le habló claro y alto a Balaam, ¿cómo Balaam dice ahora a este pueblo? Primera vez le dice, no, iros, que aunque me dé todo el oro, toda la plata, pero luego lo piensa mejor y dice, bueno, quedaros, a ver si Dios este que yo sirvo cambia de opinión. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para no cumplir lo que promete. Y dice la palabra que yo pienso que hubiera sido lo más sabio que este hombre tenía que decir, o más sabio era, si él hubiera hecho fácil, hubiera negado otra vez, mira, iros de aquí por favor, que yo no voy a hacer nada, mi Dios ya me ha dicho una vez lo que Pero claro, él le dio la vuelta a la tortilla, y luego dice, Dios me ha dicho que no vaya con vosotros y que me voy a maldecir a este pueblo bendito. Él dijo, déjeme ver, quédese aquí esta noche. Me de decir esto, me de decirles a los príncipes, mira, el Señor no me permite ir con vosotros. Él me dijo, dejadme ver esta noche a ver lo que va a pasar, por favor. Es decir, este hombre puso precio a su relación con Dios, porque vinieron con regalos, porque vinieron con promesas. Al principio la rechazó, dijo, bueno, aunque me dé toda la casa, todo el oro, pero luego lo pensó mejor y fue seducido quizás por los regalos y por lo que este pueblo le ofreció. Ya puso precio a su relación con Dios. Como había regalos, como había tantas cosas, pues pensó mucho. Eso pasa hoy día también. Hoy día vemos como en las iglesias se predica riquezas, se predica abundancia, te va bien. Y a veces uno puede ser tentado a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Como lo que Dios dijo no fue lo suficiente, claro. Él dijo, quédese esta noche a ver lo que dice el Señor. Versículo 20 dice, y se le apareció Dios de noche a Balaam y le dijo, si vinieron para llamarte
estos hombres, levántate y ve con ellos. Y ve con ellos para hacer, pero harás lo que yo te diga. Esto es como, mira, yo voy a explicar cómo queda esto. Esto es como cuando el niño se viene y le dice al padre, mira papá, hay unos amigos que van a montar una buena fiesta y me gustaría ir a reunirme con ellos, aunque ahí hay alcohol, hay bebida, hay mujeres, hay música, hay de todo, pero tranquilo papá que yo no voy a tocar nada. Si tú le dices la primera vez, no vayas a este sitio porque este sitio a ti no te conviene, él insiste y viene la segunda vez y te dice, bueno papá, déjame ir por favor porque tú sabes que yo no voy a hacer nada. Entonces pues es obvio que llega un momento que le vas a tener que decir, mira, haz lo que tú quieres. Entonces pues es obvio que si el niño es sabio, ¿qué entiende? Que no debe ir, ¿cierto? Pues eso debía de entender Balaam, que no tendría que ir. Dios nos dice, no vayas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros a veces insistimos tanto no Señor, mira esto, mira lo otro, insistimos tanto y luego pagaremos las consecuencias. Dios es claro, hermanos, con Él no se negocia, no es no y sí es sí. ¿Qué hizo Balaam el día siguiente? Dice la Biblia en el versículo 21, Balaam se levantó por la mañana y rápido preparó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Este Balaam se hizo listo ya, dijo listo ya, Dios me habló, me dijo que podía ir, pero pasa algo ahí. Hay algo que me llama mucho la atención. Si hubiera sido sabio, hubiera entendido la voluntad de Dios. Si fuera sabio, hubiera rechazado todo esto. Si fuéramos sabios, nosotros también entenderíamos claramente a veces el Evangelio. Pero el versículo 22 dice, la ira de Dios se encendió porque Él iba. La ira de Dios se encendió porque Él iba. ¿Cómo es que ahora Dios se enoja si ya le ha dicho que se fuera? ¿Entendéis el concepto? ¿Entendéis que cuando Dios habla, solamente habla una vez? No te vayas, hijo, no puedes ir en donde tú quieres ir porque no te va a ir bien. Y el hijo insiste y a veces como padre dices, bueno, haz lo que te da la gana. Y si decides ir no es porque yo te he dejado, si decides ir es porque tú mismo, como ha hecho Balaam, tú mismo has insistido y has escogido este camino. Y dice la Biblia, versículo 22, la ira de Dios se encendió porque Él iba. Si esto es un dilema para aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor y pagar el precio. Si alguien quiere hacer su voluntad, debe entender el llamado del Señor y debe entender de que hay que pagar un precio y mantenerse uno en consagración y en santidad con el Señor. Pero hoy día la iglesia dice, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no pasa nada. Un hijo sabio entiende que debe mantenerse puro, santo y radical en el camino del Señor. Si el Señor nos dice, santifícate, apártate del mundo, ¿por qué buscamos hacer lo contrario? Y decir que esto, lo otro, no pasa nada.
y a veces decimos, bueno, el Señor sabe. Hoy día vemos esto en las iglesias, muchos circos sin dinero, shows de las mujeres predicando, bailes, teatros. Y lo malo es que hay gente que siguen a estos teatreros y a estos circos. Así que este hombre, dice la Biblia, que se levantó temprano, preparó su burrita, su comida, su agua, y dijo, vamos. La Biblia dice que como respuesta y consecuencia a esta decisión, Dios se enojó. Versículo 22, dice así, y el ángel de Dios se puso en el camino por adversario suyo. ¿Cómo? El ángel de Dios se puso en el camino de Balaam como adversario. Se puso el ángel por adversario. Imagínate que el ángel de Jehová no está al lado tuyo para defenderte. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampana alrededor de quien le teme. Pero en este caso el ángel ya no era su guardador, sino su adversario. El ángel es el adversario de Balaam. ¿Por qué, hermanos? Porque Balaam perdió el temor. Repito, porque Balaam perdió el temor al Señor y se dejó llevar por los regalos, se dejó llevar por lo que este rey malvado le ofreció. El ángel de Jehová, cuando vamos mal, no está a nuestro alrededor. Balaam pensaba que ir por este camino le agrada al Señor y empieza a caminar y pasa algo. La burra, ¿sabéis lo que hace? En el versículo 23 dice, cuando la burra vio el ángel del Señor que estaba en el camino con la espada desnuda en la mano, se apartó del trayecto y se fue por el campo. Balaam encima de la burra caminando, no veía el ángel, pero la burra veía el ángel con una espada desenvainada. Y dice la Biblia que se apartó del trayecto y se fue por el campo. Hermanos, qué fuerte que... He pensado qué fuerte que los regalos, qué fuerte que lo que este rey Balac le ofreció a Balaam, dejó de tener temor al Señor, encegó sus ojos. Y la Biblia dice que Balaam ya no veía al ángel. Y dice más, entonces Balaam azota el asna para hacerle volver al camino. Y el versículo 24 dice, pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a ambos lados. El versículo 25 dice, al ver el asna, la burra, el ángel del Señor se pegó al muro y apretó contra la pared el pie de Balaam. Balaam, volvió a azotar la burra. En su ceguez, hermanos, este hombre no vio el ángel y lo único que él tenía es ganas de llegar a estar con este rey que le prometió tantas cosas. Y en su ceguera espiritual por las cosas que este rey le podía ofrecer, empezó a pegar fuertemente a la burra. El versículo 26 dice, el ángel del Señor pasó más allá y se puso en un sendero angosto, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El versículo 27 dice, cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo debajo de Balaam. Balaam se enojó otra vez por haberse metido la burra debajo de él. Dice la Biblia que cogió un palo
y empezó a pegar la burra. Versículo 18 dice la Biblia que pasa algo. La burra habla. ¿Cómo? Sí. La burra habla y le dice a Balaam, en versículo 29, 30 para adelante, ¿no soy yo tu burra? ¿No me he portado yo bien contigo? Te he llevado todo tiempo hasta donde has querido. ¿Acaso acostumbro yo a portarme mal contigo? La burra empieza a hablar con Balaam. Eso es una locura, pelear con un animal y discutir con él, pero gracias a Dios que el Señor hace algo. En el versículo 31 dice la palabra, el Señor le abre los ojos a Balaam y Balaam ve el ángel. Y el ángel le habla y le dice en el versículo 32, la burra hubiera avanzado. Si la burra hubiera avanzado, a ti te mato y a ella la perdono. Este hombre, Balaam, decía que era un hombre de ojos abiertos y que era un hombre de Dios, pero no alcanzó a ver al ángel. Y pienso y sé que hoy día hay muchas personas como Balaam. Decimos que somos del Señor, pero la ceguera de este mundo, el trabajo, el afán, nos enciega a veces y perdemos nuestra intimidad con Él. Este mundo a veces nos enciega y acaba con nosotros. Ya no vemos los ángeles del Señor. Ya no le tememos a Él, y cuando no le tememos a Él, perdemos nuestra seguridad. Cuando ya no le tememos a Él, vendemos nuestra relación con el Señor por lo que el mundo y la sociedad nos puede ofrecer. Leemos versículo 32, dice, ¿por qué has azotado tu burra? Yo soy el que ha salido a no dejarte seguir, porque tu camino es como perverso. Qué fuerte que el ángel del Señor le dice, ¿por qué le has pegado a la burra 3 veces? Yo soy el que ha salido dispuesto a no dejarte seguir, porque tu camino me parece perverso. Vamos a pensar en qué era perverso el camino de Balaam. Ya termino. ¿En qué era perverso el camino de Balaam? Pues yo simplemente digo que el camino de Balaam era perverso porque él ha hecho su voluntad. Este hombre empezó a hacer su propia voluntad. Este hombre era un hombre de Dios. Él dio palabras proféticas, él dio anuncios, incluso habló de Jesús. Él dijo que habrá una estrella que va a reinar sobre Israel. Qué pena que Balaam llegó a pecar contra Dios simplemente por tener los ojos grandes y creer en las promesas de este rey que mandó a buscarlo para maldecir al pueblo de Israel. Y lo voy a dejar por aquí porque el viernes que viene seguimos con la segunda parte. El viernes que viene vamos a hablar sobre el pecado de Balaam, donde se equivocó pero hay algo que quiero leer que está en 2 de Pedro 2:15 y termino ya. Que hay algo que Pedro
en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, dice los falsos maestros. ¿Y por qué he dicho al principio que el nombre de Balaam está escrito 60 veces en la Biblia, en el Viejo y en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento está escrito más que nada como advertencia para la iglesia. Y prestar atención a lo que dice 2 de Pedro 2:15, y termino. Han dejado el camino recto y se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, una bestia de carga incapaz de hablar, sobre la cual iba sentado, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Amén a su palabra. El Señor nos muestra cómo este gran hombre de Dios, Balaam, perdió su intimidad con el Señor, perdió el temor simplemente porque un rey malvado, rico y poderoso le hace promesas y él no pudo mantenerse firme y fuerte como al principio, sino dijo en su corazón que el Señor había aceptado de ir con él y le pasó todo lo que le pasó. Amén, leemos y terminamos aquí, ya el viernes que viene seguiremos con esta historia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por tu palabra.